no ir a votar mañana 5 de mayo es un pecado de omisión según el arzobispo Ulloa. Ahí está, desde la Catedral Basílica Santa María la Antigua, el arzobispo José Domingo Ulloa presidió una Eucaristía por las elecciones que se celebrarán este domingo 5 de mayo. A la celebración religiosa acudieron varios candidatos a puestos de elección popular, jurados de mesa, observadores, electores y los magistrados del Tribunal Electoral. Qué bien, porque realmente esto me gusta, por lo menos hasta el fondo me gusta. Ahí están todos los partidos políticos de Panamá. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. A saber si alguno de ellos desaparecerá porque tienen que tener cierta cantidad de votos. Y habla de la unidad que debe haber entre los miembros de los partidos políticos. Muy importante para todo Panamá. Para todo Panamá, que se vea y que se sepa que la posición de la iglesia, y bueno, yo como cristiano católico pecador, como cualquier otro ser humano, reconociendo mis faltas y mis errores, soy consciente de que las personas que no van a votar mañana, pudiendo hacerlo, porque también es otro tema, hay otros que están privados de libertad y no tienen el derecho, aunque sé que a algunos privados de libertad se les da la oportunidad de ejercer el voto solo para presidente. Algunos creo que tienen que ver con la conducta y esas cosas, pero los que tienen casos muy graves y una conducta muy adversa a lo que se espera en un centro penitenciario, que también habría que revisar eso, ya que los centros penitenciarios están en muy malas condiciones y lamentablemente es difícil felicitarlos o decir que hay una resocialización. Entonces eso por una parte. Por otra parte, también trabajan en estos lugares con las uñas. ¿Y por qué no reciben el apoyo de los gobiernos ni tampoco de las empresas privadas? Hay que decirlo. Todo eso habría que revisarlo sobre el papel. A partir de ahora, para ver si existe un verdadero cambio, pero todo cambio tiene que llevar primero voluntad. Entonces, en ese sentido, lo que dice Monseñor me parece muy bien, y darle importancia y valor al derecho universal que tiene todo ser humano, todo ciudadano, de ejercer su derecho al voto. Hay muchos extranjeros que les encantaría votar por algún candidato, ¿verdad? Pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Y otros pudiendo hacerlo, no lo quieren hacer, no lo van a hacer. Esperemos que lo piensen bien y que hagan un voto a conciencia. Yo siempre he dicho que el voto en blanco también manda un mensaje. Entonces, incluso no hay excusa para decir que no vas a votar porque no te gusta ninguno. Si no te gusta ninguno, puedes dejar la casilla en blanco. Por lo tanto, hay tantas opciones y esta elección es la que más opciones tiene, que yo pienso que hasta para decir que no estás de acuerdo hay una opción. También para decir que el proceso, el tribunal, las elecciones no te interesan. Puedes incluso anular tu voto escribiendo cualquier cosa allí. En serio, se puede hacer. O sea que siempre ha habido en las elecciones la posibilidad de que tú te expreses. Esa es la palabra, puedas expresarte. A veces nos quejamos de que no tenemos voz en la asamblea, no nos escuchan por los problemas que tenemos en nuestra comunidad, por ejemplo el tema del agua, el tema de la seguridad, del desempleo, de las carreteras, de las oportunidades de empleo, entonces de la salud. Esta es tu forma de decir: estoy cansado de las politiquerías y las promesas. Así que yo traduzco lo que dice Monseñor como verdadero. El derecho al voto es un derecho universal que tiene todo ciudadano en Panamá. Y yo te invito también, desde esta trinchera, como siempre le digo, de que ejerzas tu voto este 5 de mayo como mejor te parezca. Como mejor te parezca. Tú decides, y eso es lo bonito de las elecciones. Tú tienes el poder.
de cambiar los destinos de este país, eligiendo a personas que hagan un verdadero cambio. Así que te espero que el 5 de mayo, ahorita mismo ya faltan pocas horas, tengas el derecho, que consideres que tienes el derecho, ¿verdad? Y que lo aproveches al 100%. You know.